Bien, ya sabemos que cuando la luz cambia de un medio a otro, con diferentes índices de refracción n, cambia la velocidad de propagación de la luz y, por tanto, se desvía también de su trayectoria, como ya vimos en el primer vídeo. Os recuerdo que cuando la luz pasa de un medio con un determinado índice de refracción a un medio con mayor índice de refracción, a mayor índice de refracción, menor velocidad de propagación. Y a menor velocidad de propagación, el rayo se acercaba a la normal, como vemos aquí. Se propaga formando un ángulo alfa, en este caso de 18,4 grados, y al pasar un medio de mayor índice de refracción, se propaga a menor velocidad y el ángulo refractado es menor que el ángulo de incidencia, es 14,3 y el rayo se acercaba a la normal. Eso ocurre para cualquier ángulo de incidencia. Para cualquier ángulo de incidencia alfa, el rayo refractado siempre será menor. Teníamos también el caso contrario. Teníamos que cuando la luz pasaba de un medio con un índice de refracción determinado a un medio con un índice de refracción menor, el caso es justo el contrario. Al pasar un medio con un menor índice de refracción, a menor índice de refracción, la luz se propaga con mayor velocidad y el rayo, digamos, se abre, se aleja de la normal, de manera que el rayo refractado forma un ángulo mayor que el ángulo que forma el rayo incidente. Y esto para cualquier valor del rayo incidente, del ángulo que forma el rayo incidente. En el caso en el que la luz pasa de un medio con un determinado índice de refracción a un medio con menor índice de refracción, o lo que es lo mismo, cuando la luz pasa de un medio donde se propaga a menos velocidad a un medio donde se propaga a más velocidad, ocurre el siguiente fenómeno. Bueno, recuerdo que siempre hay una parte de la luz que se refleja, formando el mismo ángulo de incidencia que el reflejado, y hay una parte que se refracta. Fijaos, cuando la luz pasa a un medio donde se mueve a mayor velocidad, conforme voy aumentando el ángulo de incidencia, ¿veis? El ángulo refractado va aumentando. A mayor ángulo de incidencia, mayor todavía el ángulo refractado. ¿Qué ocurre? Llegará un momento en que aumente tanto el ángulo de incidencia, ¿veis? Que el ángulo refractado se vaya aproximando hasta 90 grados y llegará un momento en que el rayo refractado alcance justo los 90 grados. En ese momento el rayo refractado ya no pasa, digamos, al otro medio, sino que se desplaza por la superficie de separación de los dos medios. Bien, en el momento en que el rayo refractado forma un ángulo de refracción de 90 grados, al ángulo de incidencia se le llama ángulo límite. Así que en este ejemplo que he puesto, el ángulo límite sería 40,8 grados, que corresponde a un ángulo de refracción de 90 grados. Repito, esto solo ocurre cuando la luz pasa de un medio donde se mueve despacio a un medio donde se mueve más rápido. Así pues, ángulo límite es aquel ángulo de incidencia para el cual el ángulo del rayo refractado es de 90 grados. Creo que queda claro. Lo siguiente que ocurre que es, si yo ahora aumento todavía más el ángulo de incidencia, ya no hay rayos refractados. ¿Veis? Ya no hay rayos refractados. El rayo se refleja, no se refracta. Eso se llama reflexión total. Es decir, a partir del ángulo límite se produce la reflexión total. Ya no hay refracción. Ninguna parte de este rayo pasa al otro medio. Todo se refleja. Así que por encima del ángulo límite solo hay ya rayo reflejado. Y por debajo del ángulo límite hay rayo refractado. En eso consiste la reflexión total y el ángulo límite.
Un ejemplito. Vamos a suponer que tenemos una piscina y tenemos un foquito en el fondo de la piscina. Y este sería el aire. Nos vamos encontrando con las siguientes situaciones. Cuando encendemos el foco de la piscina, aquellos rayos que inciden perpendicularmente a la superficie de separación no se desvían, como ya sabemos. Los rayos que van incidiendo formando un determinado ángulo de incidencia, como estamos pasando de un medio donde la luz se mueve a menor velocidad a un medio donde la luz se mueve a mayor velocidad, el rayo se abre, forma un ángulo refractado mayor que el ángulo de incidencia. ¿Vale? Siempre el ángulo de incidencia va a ser menor que el refractado cuando en su medio se mueva a menor velocidad. Si seguimos pintando casos, ¿veis? El ángulo refractado sigue aumentando hasta que llegará a un determinado valor del ángulo de incidencia, este, llamado ángulo límite, para el cual el rayo refractado forma un ángulo de 90 grados con la normal. En ese caso ya el rayo refractado no pasa al aire, sino que se desplaza por la superficie del agua. Y a partir de ahí, todo el rayo ya se refleja. Es decir, para valores del ángulo de incidencia superiores al ángulo límite, ya siempre el rayo se va a reflejar, ya no sale al aire. Espero entonces que hayáis comprendido en qué consiste el fenómeno de la reflexión total y el ángulo límite. Esta propiedad es en la que se basa el funcionamiento de la fibra óptica. Es una de las principales aplicaciones del ángulo límite y de la reflexión total. Como decía, una de las principales aplicaciones es la de la fibra óptica. Imaginaos que esto es una fibra óptica con la que pretendemos pues transmitir la luz entre los dos extremos de la fibra. El rayo de luz incidente, como hemos estado viendo antes, ¿vale? Al pasar de un medio a otro, donde se mueve a mayor velocidad, se abre y se refracta. Si voy variando el ángulo de incidencia, fijaos como el rayo refractado va aumentando cada vez más el ángulo de refracción. Os recuerdo que siempre también hay una parte que se refleja. Sigo aumentando el ángulo de incidencia, el ángulo refractado se va acercando a los 90 grados y llegará un momento que el ángulo de incidencia será el ángulo límite y en ese momento el ángulo refractado será de 90 grados. Y a partir de ahí ya no se refracta el rayo, no sale a la segunda superficie, al segundo medio, sino que se refleja completamente dentro de la fibra. Cuando se refleja e incide en la otra parte, ocurre exactamente lo mismo. El ángulo de incidencia es mayor o igual al ángulo límite y se refleja, llega aquí, el ángulo de incidencia es mayor al ángulo límite, se refleja, vuelve aquí y así sucesivamente hasta que llega al otro extremo de la fibra. Por tanto, la fibra óptica se basa en el fenómeno de la reflexión total. Aquí tenemos unas fibras ópticas. Son fibras flexibles, transparentes, están hechas de vidrio, de plástico y suelen ser un poquito más gruesas que un cabello humano. Se utilizan
sobre todo como un medio para transmitir la luz entre dos puntas de una fibra y se usa mucho en comunicaciones por fibra óptica. Se transmite la luz en distancias y con un ancho de banda más grande que con los cables eléctricos. También se pueden utilizar en iluminación, los sensores de fibra óptica, láseres de fibra, en fin, etcétera. Como ya hemos visto, tienen un núcleo por donde viaja la luz y está rodeado de un material con un revestimiento transparente que tiene un índice de refracción más bajo, que permite la reflexión total. La luz se mantiene en el núcleo, pues como hemos dicho, por la reflexión interna total que causa que la fibra actúe como si fuera una especie de guía de ondas de luz. Es capaz de conducir la luz incluso curvándose. Por donde vaya la fibra, va la luz. Y la trayectoria que describa la fibra, pues la describirá la luz que se mantiene siempre dentro. Uno de los pioneros en mostrar cómo la luz puede ser guiada usando este efecto fue el ingeniero suizo Jean-Daniel Colladon en 1841. Él mostró cómo es posible confinar un haz de luz en un flujo de agua. Probablemente nunca sospechó que ese chorro de agua iluminado internamente en un futuro sería la base para un salto tecnológico. Puede reproducirse fácilmente la idea del experimento de Colladon mediante un láser y una botella con agua a la que se le practica un orificio. Se observa claramente cómo mediante la reflexión interna total, la luz va siendo guiada por el chorro de agua hacia el plato. Este es el bisabuelo de las fibras ópticas. Actualmente son bastante distintas. Vemos entonces que por debajo del ángulo límite, a valores inferiores al ángulo límite, parte del rayo se refleja y parte se refracta. Cuando se alcanza el ángulo límite, el ángulo de refracción es de 90 grados y ya el rayo no pasa al siguiente medio. Y cuando el ángulo de incidencia es mayor al ángulo límite, el rayo se refleja completamente, ya no hay refracción. Si aplicamos la ley de Snell al valor del ángulo límite, a la situación del ángulo límite, tendríamos que el índice de refracción del medio 1, en este caso el agua, por el seno del ángulo límite, tiene que ser igual al índice de refracción del medio 2, en este caso el aire, por el seno de 90 grados, que es el ángulo refractado. Repito, estoy aplicando la ley de Snell para cuando se produce el ángulo límite y se refracta 90 grados. Como el seno de 90 grados es 1, puedo utilizar entonces esta expresión de la ley de Snell para calcular el valor del ángulo límite. Y este es el método que se utiliza en los problemas para calcular el ángulo límite a partir de los índices de refracción.
Los espejismos se producen también por un fenómeno de reflexión debido, pues por ejemplo, en un desierto a que la temperatura del aire que está justo pegado a la arena es mucho más alta que la de las capas altas. Eso le confiere distintas propiedades al aire de las capas bajas y al aire de las capas altas, y que la velocidad de la luz sea diferente en una capa y en otra, y por tanto se desvíe y se produzca una reflexión que nos parece indicar que el objeto está en una posición totalmente diferente a la que realmente se encuentra. Es el efecto que ya habremos observado incluso en carreteras cuando parece que hay charcos que reflejan a los coches. En el mar se producen, pero a la inversa. Las capas de aire que están más cercanas a la superficie del mar están más frías que las capas de aire que están un poco más altas. La luz se propaga a diferente velocidad en las distintas capas, se va desviando y produce también el fenómeno del espejismo en el mar. Ahora vamos a estudiar la doble refracción. Es un fenómeno muy interesante que se puede producir, por ejemplo, cuando un rayo de luz atraviesa una lámina de vidrio con este espesor y después vuelve a salir al aire, por ejemplo, del interior de una habitación. Así que imaginaos que este es el cristal de una ventana, este es el exterior, este es el interior, tenemos aire, vidrio y aire. Se produce una doble refracción porque el rayo incide inicialmente en el vidrio, se produce una primera refracción. Fijaos, como en el aire se propaga a mayor velocidad, al pasar a un medio con menor velocidad, el rayo se pega a la normal, sea cual sea el ángulo de incidencia. En la refracción siempre se pega a la normal al pasar a un medio con menor velocidad, atraviesa el vidrio y aquí se produce una nueva refracción al pasar de un medio, como el vidrio, nuevamente al aire. Fijaos como aquí el rayo refractado se pega a la normal porque pasa a un medio de menor velocidad, y aquí es a la inversa, como pasa a un medio de mayor velocidad, nuevamente al aire, el rayo se despega de la normal. Matemáticamente es muy fácil de demostrar, y lo haremos a continuación, que el ángulo este de incidencia es exactamente igual que este último ángulo refractado. Sea cual sea el primer ángulo de incidencia, el ángulo refractado final va a ser igual que el ángulo de incidencia. Bueno, analicemos matemáticamente la doble refracción. Vamos a suponer que esto es una ventana, una lámina de vidrio, vista digamos de canto, de perfil. Este es el exterior y este sería el interior. Es decir, esto es fuera y esto sería el interior de la habitación. Llega un rayo de luz procedente del sol. Trazamos la normal, como siempre, superficie de separación de ambos medios, pues la perpendicular es la normal, y con respecto a esta normal se miden los ángulos, así que este sería el ángulo de incidencia. Como pasa de un medio como el aire a un medio en donde se mueve a velocidad menor, como el vidrio, que por eso tiene un índice de refracción mayor, el rayo al moverse a menor velocidad se pega a la normal. Por tanto, el ángulo refractado será menor que el ángulo de incidencia. Esta sería la primera refracción. La segunda se produce cuando este rayo alcanza de nuevo la superficie de separación entre el vidrio y el aire, trazo la normal de nuevo, y ahora pasa de un medio lento a un medio rápido. Por tanto, el rayo vuelve a abrirse, se despega de la normal, de manera que ahora el ángulo de incidencia es menor que el ángulo refractado en esta segunda refracción.
Fijaos como por trigonometría este ángulo de refracción 1 es igual que el ángulo de incidencia 2. Apliquemos ahora la ley de Snell a la refracción número 1 y a la refracción número 2. En la refracción 1 se cumple que el índice de refracción del aire, N1, por el seno del ángulo de incidencia, es igual al índice de refracción del vidrio, N2, por el seno del ángulo refractado número 1. Si de esta expresión yo despejo el seno del ángulo refractado, me quedaría que es N1 por el seno del ángulo de incidencia partido N2. Vamos ahora a estudiar la segunda refracción, que me diría que índice de refracción del vidrio, N2, por el seno del ángulo de incidencia en la segunda refracción es igual al índice de refracción del aire, N1, por el seno del ángulo refractado, R2. Tal y como dije antes, I2 es igual que R1. Por trigonometría, este ángulo es el mismo que este. Por tanto, si I2 es igual que R1, seno de R1, que ya está aquí despejado, lo puedo sustituir aquí. Poniendo el valor del seno de R1 aquí, N1 y N1 se simplifica, N2 y N2 se simplifica, me quedaría que seno de I1 es igual a seno de R2, por tanto I1 es igual a R2. Es decir, este ángulo es igual que este, que es lo que pretendíamos demostrar. Así pues, en realidad una vez que se ha producido la doble refracción, siempre que el medio este sea el mismo que este, evidentemente, pues una vez que se ha producido la doble refracción, como decía, este ángulo inicial se mantiene al salir. Pero, en realidad lo único que ha hecho es desplazar el rayo incidente una distancia d. Que sería esta. Esta distancia d, si el espesor del vidrio, llamémoslo L, es conocido, pues por trigonometría, este sería el espesor del vidrio, esta es la distancia d, y como conozco R1, por trigonometría no sería difícil calcular cuánto vale esa distancia d que se ha desplazado.